AINIA hemos desarrollado varios modelos de digestión gastrointestinal que sirven para lo que es las industrias farmacéuticas del desarrollo de nuevas formulaciones galénicas. Por ejemplo, uno de los modelos que hemos desarrollado es un equipo que simula lo que es una digestión gastrointestinal completa, simula una digestión bucal, una digestión gástrica y una digestión intestinal. Sirven para estudios de bioaccesibilidad de compuestos bioactivos, para estudiar, por ejemplo, estudios de disolución, del perfil de disolución de fármacos, para evaluar la resistencia a la digestión gástrica de diferentes cápsulas, etcétera. Otro de los modelos que hemos desarrollado es un modelo más completo que no solamente simula lo que es una digestión gástrica y una digestión intestinal, sino que simula todo lo que es la parte de la microbiota del colon. Con este modelo se puede utilizar compuestos bioactivos que no se absorben a nivel intestinal, entonces tienen que pasar todo lo que es la parte gástrica intestinal y llegan al colon, es donde tienen el efecto funcional. Es el caso, por ejemplo, de los probióticos, que tienen un efecto modulador de la microbiota intestinal, de prebióticos, por ejemplo, de compuestos bioactivos que son gastroresistentes y que necesitan llegar al punto de acción que es el colon, etcétera. Los estudios de digestión gastrointestinal in vitro nos permiten reproducir las tres etapas que componen el proceso de la digestión bucal, la digestión estomacal y la digestión intestinal. Existen diferentes modelos en donde los modelos de digestión in vitro dinámicos son más biorrelevantes, ya que consiguen reproducir un entorno fisiológico humano de una forma más realista que los modelos de digestión tradicionales estáticos o que los comúnmente utilizados USP para la farmacopea. En AINIA hemos desarrollado un nuevo equipo de digestión gastrointestinal in vitro dinámico avanzado, donde no solo podemos reproducir las tres etapas de la digestión, sino que hemos incorporado parámetros que son muy importantes para el perfil de disolución y liberación de fármacos y principios activos, como son, por ejemplo, la geometría y la anatomía del estómago o las hidrodinámicas gástricas que se generan durante este proceso de la digestión gástrica. Asimismo, el intestino se ha dividido en tres secciones, donde en cada una de ellas reproducimos uno de los segmentos del intestino delgado: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Con todo ello, este equipo permitirá obtener datos que serán más biorrelevantes que los que se obtienen comúnmente con los tradicionales modelos USP empleados en farmacopea. Hemos trabajado en el desarrollo de una plataforma para estudiar la permeabilidad intestinal y la absorción de APIs. Hay distintos modelos in vitro que estudian estos procesos. Sin embargo, en AINIA apostamos por aquellos que utilizan modelos celulares. Utilizamos distintas células epiteliales intestinales que se sabe que tras varias semanas en cultivo se diferencian y polarizan y expresan la mayoría de los transportadores. De este modo muestran un fenotipo muy similar al que tienen in vivo cuando forman parte de esa barrera intestinal. Actualmente estamos adaptando y optimizando un modelo celular estático en uno dinámico que nos permita reproducir de manera dinámica la absorción intestinal. Para ello hacemos uso de la tecnología Organ-on-Chip, que está basada en plataformas microfluídicas y nos permite tener un intestino en un chip. De esta manera hacemos pasar el digerido de manera continua por el cultivo celular y esto nos permite tener un modelo más avanzado para el estudio de la permeabilidad y absorción intestinal de distintos APIs. Bueno, buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre modelos in vitro para la relación de compuestos bioactivos. Mi nombre es Begoña Ruiz, soy la responsable del Departamento de Biotecnología en AINIA Centro Tecnológico. Para los que no nos conozcáis, bueno, AINIA es un centro que tiene ya más de 30 años de experiencia, inicialmente fundado para dar apoyo a las empresas del sector alimentario, pero que poco a poco ha ido ampliando actividad hacia otros sectores como de materiales, de cosmética o la salud. En este webinar nos vamos a centrar en los modelos in vitro para evaluar compuestos bioactivos. Se llama así a los compuestos que ejercen algún tipo de efecto en el organismo y que normalmente se asocian a una función saludable. Para poder alegar que se producen estos efectos es necesario contar con una evidencia científica que respalde estas afirmaciones. En primer lugar, es necesario demostrar que el compuesto en cuestión resiste el paso por el tracto gastrointestinal. A continuación hay que demostrar que se da esa absorción intestinal, que el compuesto llega a plasma y que cuando el compuesto alcanza el órgano diana es capaz de ejercer su efecto bioactivo en ese lugar.
En este sentido, los modelos in vitro suponen una herramienta de cribado muy potente, que aporta una primera evidencia científica del posible efecto funcional y la biodisponibilidad de un compuesto bioactivo. Y en caso de necesitar acudir a ensayos in vivo o ensayos de intervención nutricional, reduce la cantidad de ensayos necesarios y mejora el éxito de los que finalmente se tengan que realizar. En AINIA hemos apostado desde hace mucho tiempo ya por los modelos in vitro como herramienta clave en el desarrollo de ingredientes y elementos funcionales. Y bueno, pues trabajamos continuamente para mejorar estos modelos, ¿no? De manera que sean cada vez más representativos de la realidad. Y en este webinar pues vamos a contar los últimos avances que hemos ido trabajando en este campo y que incluyen una versión avanzada de nuestro digestor dinámico in vitro, los modelos órgano-chip y la bioimpresión 3D. No voy a consumir más tiempo del webinar porque quiero ya dar paso a los expertos que nos van a contar cada una de estas cosas que he comentado. Recordaros que tenéis disponible un módulo para realizar preguntas a los ponentes. Las preguntas las formularemos al terminar cada una de las intervenciones y aquellas que no nos dé tiempo a contestar las responderemos a posteriori a través de correo electrónico. Y sin más voy a dar paso ya a la primera intervención. En primer lugar nos va a hablar Juan Nieto. Juan es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Química. Él tiene experiencia docente tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en la Universidad Internacional de Valencia y desde el año 2009 pues lo tenemos participando en distintos proyectos de investigación en la obtención de ingredientes funcionales y bioactividad. Desde 2016 trabaja en AINIA en la línea de estudios preclínicos in vitro y en particular con modelos in vitro de simulación dinámica de digestión y absorción intestinal. Y cuando quieras, Juan, pues puedes empezar a contarnos sobre el nuevo digestor dinámico in vitro. Muchas gracias, Begoña. Bien, pues yo, como os ha comentado Begoña, voy a hablar de modelos avanzados que simulan la digestión gastrointestinal. Primero, para que un compuesto tenga una actividad biológica implica que vaya a mostrar esta actividad. Pues no tiene por qué. Como bien ha comentado Begoña previamente, para que un compuesto tenga una actividad tiene que llegar al órgano diana. Entonces tiene que superar una serie de etapas donde la primera de ellas es la digestión. El compuesto tiene que ser liberado de la matriz en la que se encuentra, del alimento, el fármaco, lo que sea, ser solubilizado en el medio digestivo, resistir el proceso de la digestión y luego todo ese compuesto que ha resistido el proceso de la digestión posteriormente tiene que ser absorbido. El compuesto que resiste la digestión es lo que llamamos que es un compuesto bioaccesible. Por tanto, es una condición que el compuesto tenga que ser bioaccesible y en esto es en lo que se basan los estudios de digestión gastrointestinal in vitro. Son estudios en los que simulamos la digestión bucal, la estomacal, la intestinal y si se necesita se puede ir más allá simulando la fermentación colónica para ver la bioaccesibilidad de estos compuestos. Como un ejemplo de un equipo avanzado que tenemos que cumple todas las etapas del proceso digestivo es el digestor de fermentación colónica, que en él se simula la digestión gástrica, la intestinal y está representada las tres partes que componen el colon ascendente, transversal y descendente. Y este equipo nos permite estudiar los cambios que se producen por la ingesta de algún alimento, un fármaco, un bioactivo sobre la microbiota o los metabolitos que se generan por parte de la microbiota como consecuencia de la ingesta de este tipo de productos. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en los que simulan la digestión gastrointestinal del tracto superior, es decir, de la boca, el estómago y el intestino. En este sentido, encontramos dos tipos de modelos de estudio. Los modelos estáticos, en los que generalmente en alimentos se reproducen a través de digestiones en matraces aislados, donde se reproducen los fluidos gastrointestinales y donde la digestión se lleva en etapas sucesivas, es decir, primero la etapa bucal, luego la etapa gástrica y después la etapa intestinal. Y en el caso de fármacos, los modelos USP1 y 2, que son los que se utilizan para la farmacopea, para estudiar el perfil de liberación y solubilización de un compuesto. Por otro lado, tenemos los equipos de digestión gastrointestinal dinámico y estos son más biorrelevantes que los estáticos porque no solo cumplen
lo que hemos comentado para los estáticos, en tanto que reproducen la digestión gastrointestinal a través de fluidos gastrointestinales simulados, sino que las etapas de la digestión en este caso no suceden de modo consecutivo, sino que suceden simultáneamente, interconectadas unas con otras. De este modo, a la vez que se sucede la digestión gástrica y la digestión intestinal, se produce un vaciado del contenido gástrico hacia el intestino y se produce también un vaciado del intestino a lo que sería simular el traspaso de la válvula ileocecal de lo que llegaría al colon. Por tanto, se reproducen las dinámicas gastrointestinales, mientras que los estáticos no lo reproducen. Además, este tipo de modelos permite la adición de enzimas progresiva, a diferencia de los estáticos que se adicionan todo de una al principio del ensayo, lo cual hace, como hemos dicho, que sean más biorrelevantes. Y estos son aspectos que son muy importantes a la hora de simular la digestión de fármacos o alimentos, puesto que la efectividad de las enzimas puede cambiar con el tiempo y estamos hablando de ratios de compuesto o alimento, fármaco, enzima diferentes en un caso y en otro, siendo, como hemos dicho, más biorrelevantes los dinámicos. Sin embargo, cuando se hace un poco un análisis de los diferentes modelos de digestión gastrointestinal dinámicos que existen, que están disponibles, todos ellos suelen coincidir en que no consiguen reproducir la digestión gástrica de un modo avanzado, ya sea porque o no reproducen la anatomía y la morfología propia del estómago, lo cual se ha visto que puede tener mucha influencia en cómo se digieren y sobre todo en cómo se vacían los contenidos gastrointestinales y los fármacos, o bien el modo en el que se reproduce la agitación de los contenidos gastrointestinales no responde a la onda de contracción peristáltica que sí sucede in vivo. Por lo tanto, ya sea por un lado o por otro, en definitiva, las dinámicas gástricas, las fluidodinámicas gástricas no se reproducen de un modo adecuado y esto puede tener consecuencias en no reproducir de una manera tan biorrelevante el proceso de la digestión gástrica. Como hemos dicho, puede ser muy importante, sobre todo en el caso de los alimentos importante, pero sobre todo en el caso de los fármacos. Por ello, hemos desarrollado un nuevo digestor dinámico avanzado, donde no solo simulamos la digestión bucal, gástrica e intestinal, sino que nos hemos centrado en la parte que corresponde, en el módulo que corresponde al estómago. Hemos desarrollado un estómago en 3D que simula la anatomía y la morfología del estómago y además hemos desarrollado un sistema de presiones que simula la contracción gástrica en forma de onda peristáltica, tal como sucede en vivo. Y como hemos dicho, puede ser relevante a la hora de experimentar los fármacos, los alimentos, su digestión o su vaciado. Y además también hemos trabajado en la parte del intestino, porque otro de los errores que suelen cometer los modelos dinámicos disponibles es que en su mayor parte no representan las 3 secciones que componen el intestino delgado, sino que lo representan en un solo compartimento. Pues en este caso nosotros hemos dividido el compartimento del intestino en 3 secciones que simulan las 3 secciones propias del intestino delgado: el duodeno, el yeyuno y el ilion, reproduciéndose, por tanto, en cada uno de estos compartimentos las características propias de esta sección del intestino delgado. Por tanto, con este nuevo digestor dinámico in vitro no solo conseguimos reproducir las características propias de los modelos de digestión gastrointestinal dinámico disponibles, sino que, como hemos comentado, se reproduce la morfología, la anatomía del estómago, se simula la contracción gástrica en forma de onda de contracción peristáltica y se reproducen las 3 secciones que componen el intestino delgado: el duodeno, el yeyuno y el ilion. ¿Qué ventajas nos proporciona esto que hace que estos modelos sean más avanzados? Pues como hemos comentado, el reproducir la morfología y anatomía del estómago y una simulación de la contracción gástrica en forma de onda peristáltica hace que las hidrodinámicas que se simulan dentro del compartimento gástrico sean más biorrelevantes, se parezcan más a la situación in vivo y, por tanto, simulamos las hidrodinámicas gástricas tipo vórtice de una manera más realista, que, como hemos comentado, esto puede tener mucho efecto en cómo se liberan principios bioactivos
de fármacos en el estómago, en cómo se degradan, también puede tener influencia en la digestión de alimentos, principalmente en la parte lipídica de los alimentos, y tiene influencia sobre todo por la parte de la morfología y la anatomía en el vaciado de los contenidos gástricos. Por otro lado, el haber dividido el intestino en las 3 secciones que representan el intestino delgado, pues nos permite estudiar la solubilidad de los compuestos a lo largo del tracto gastrointestinal de un modo más representativo, ya que cada sección del intestino tiene sus propias características de pH, volumen, y todo esto afecta a la solubilidad de los compuestos, siendo muy, muy importante en el caso de los fármacos. ¿Qué aplicaciones puede tener este equipo que hemos desarrollado? Bueno, pues se puede utilizar para el estudio del perfil de liberación de compuestos o principios activos en fármacos, cápsulas o encapsulados. También puede estudiarse la liberación de nutrientes o principios activos en alimentos o alimentos funcionales. Podemos hacer estudios de bioaccesibilidad, es decir, estudiar cuánta cantidad de compuesto ha resistido el proceso de la digestión, y estos 2 tipos de estudios podemos hacerlo simulando tanto una situación de ayuno como una situación de ingesta, siendo en el caso del ayuno muy interesante para aquellos productos que son más de tipo fármacos, cápsulas, más de esta tipología. También nos permite hacer estudios de cinéticas de digestibilidad para ir viendo cómo se digieren y se liberan los compuestos, o de inhibición enzimática para ver si algún compuesto concreto tiene una actividad de impedir la acción de las enzimas digestivas para reducir la digestión, por ejemplo, de hidratos de carbono. Podemos también hacer estudio de resistencia gastrointestinal de probióticos para ver cómo las diferentes etapas del proceso digestivo afectan a la viabilidad de los probióticos, y si alguna de ellas en concreto produce una reducción de esta viabilidad, pues saber en qué etapa para luego poder acometer estrategias que protejan a ese probiótico en esa etapa concreta. Y por último, podemos hacer también estudios de viscosidad gástrica, ya que la viscosidad condiciona de manera importante cómo se van a vaciar los contenidos gástricos. Este es un ejemplo de un estudio que se llevó a cabo de la formulación de unos compuestos de naturaleza lipídica. Como se puede ver en la diapositiva, se trata de 2 compuestos, el mismo compuesto en 2 formulaciones diferentes, y como se puede ver, las 2 formulaciones tienen comportamientos diferentes a lo largo del tracto gastrointestinal. En ambas gráficas está representado la cantidad de compuesto que se encontró en cada uno de los compartimentos a diferentes tiempos de la digestión, pudiéndose ver, por tanto, que el compuesto 2 se libera mucho más. En este caso, lo que se buscaba era lo contrario, que no se liberase. Por tanto, todos estos estudios no solamente permitió definir el perfil de liberación del compuesto a lo largo del tracto gastrointestinal, sino también conocer la cantidad de compuesto que ha quedado sin liberarse tras el proceso de la digestión gastrointestinal. En cuanto a los modelos in vitro que simulan la digestión gastrointestinal con respecto a los modelos in vivo, ¿qué ventajas nos presentan este tipo de modelos? Bueno, pues que son más rápidos y más sencillos y nos permiten controlar todos los parámetros que afectan al proceso de la digestión gastrointestinal, mientras que los in vivo, cada individuo tiene sus propias características y entonces hay una mayor variabilidad. No tienen limitaciones éticas, cosa que sí tienen los modelos in vivo. Permiten una mayor reproducibilidad al poder controlar esos parámetros, por lo tanto hay una menor desviación, lo que nos permite obtener conclusiones más férreas. Se puede tomar muestra en cualquier punto del proceso de la digestión, cosa que durante la digestión en modelos animales in vivo es complicado y a veces se necesita sacrificar al animal para ello. Y nos permiten reducir el número de ensayos que se llevan tanto a ensayos clínicos como a modelos animales si fuera necesario, puesto que nos da una caracterización previa de los productos que se están testando. Como limitaciones, obviamente, pues que son capaces de reproducir un sistema biológico completo, principalmente las interconexiones que hay entre diferentes tejidos y sobre todo las conexiones con aspectos hormonales que controlan ciertos procesos de la digestión gastrointestinal. ¿Qué beneficio puede traer a las empresas la utilización de este tipo de modelos avanzados?
pues aportar, lo primero, evidencias científicas a los productos que se están desarrollando para conocer su potencial efecto beneficioso, resultados de mayor relevancia con respecto a la situación en vivo, y esto también nos permite hacer un screening de los diferentes prototipos que se estén probando y con todo ello, por tanto, reducir el número de candidatos que se lleven posteriormente a ensayos en etapas clínicas. Además, gracias a esta mayor evidencia que se adquiere sobre los productos al hacer este tipo de estudios, se permite ir con más seguridad a los ensayos clínicos y, por tanto, se reduce el fallo que existe durante los ensayos clínicos, que suponen en torno al 80% de los productos que se prueban, gracias a una mejor caracterización del producto durante las etapas preclínicas, y por tanto este tipo de estudios nos ayudan a hacer lanzamientos de nuevos productos con efectos saludables e innovadores que tengan una mayor evidencia científica y con mayor seguridad antes de las etapas clínicas. Con esto finalizo la presentación, agradecer la presencia. Aquí tenéis los diferentes miembros que componen el equipo de trabajo y si tenéis cualquier duda podéis preguntarnos. Muchas gracias, Juan. Nada, te traslado una pregunta. Has comentado que el equipo se puede aplicar a productos farmacéuticos y la pregunta sería si sirve o se puede testar cualquier tipo de formulación farmacéutica. Sí, de hecho, la idea de haber reproducido el estómago con esa anatomía en forma de 3D precisamente es para permitir simular la digestión gastrointestinal de cualquier formulación farmacéutica. Porque, por ejemplo, si son formulaciones, por ejemplo, de tipo pellets que tienen densidades diferentes, se van a vaciar de un modo diferente. Entonces, claro, los equipos que no reproducen esta morfología anatómica en forma de 3D se van a vaciar de un modo que no corresponde con el in vivo. Aquí, al reproducir esa anatomía, pues por ejemplo, para este tipo de productos que son más complicados de testar, ¿no?, de reproducir la situación in vivo, el hecho de tener esta anatomía en forma de 3D del estómago nos va a hacer que sea una representatividad más relevante. Por tanto, sí, nos sirve en principio para cualquier tipo de formulación farmacéutica. Muy bien, gracias, Juan. Nada, si van llegando más preguntas a lo largo del webinar, las contestaremos a posteriori por correo electrónico, como hemos dicho antes, y yo creo que ya despedimos a Juan y damos paso a la siguiente intervención. Muchas gracias, Begoña. Gracias. Bueno, pues a continuación nos va a hablar Laura Soriano. Laura es doctora en biotecnología y trabaja actualmente en AINIA, en el departamento de biotecnología y concretamente en la línea de estudios preclínicos in vitro con modelos celulares avanzados para estudiar los efectos de los compuestos bioactivos y determinar transporte intestinal y biodisponibilidad, normalmente conectado con los ensayos que ha comentado Juan previamente de gestión gastrointestinal. Laura nos va a hablar de modelos celulares avanzados basados en microfluídica, pues más conocidos como organ-on-chip. Laura, cuando quieras. Vale, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, tu cámara está todavía desconectada. Ahora. Vale. Ya está. Muy bien. Vale. Pues nada, buenos días a todos. Gracias, Begoña, por la presentación. Como bien ha dicho Begoña, también nos gustaría hablar de modelos celulares avanzados basados en microfluídica, ¿no?, los conocidos organ-on-chip. Para ello vamos a hablar primero de en qué consiste esta tecnología, de qué características tiene. Después hablaremos de las ventajas que presenta frente a otros métodos más convencionales. Y finalmente acabaremos con las aplicaciones, ¿no?, para que surjan estos modelos y para que pueden ser útiles. También nos gustaría añadir nuestra experiencia con un diseño de un modelo organ-on-chip. Bueno, ¿en qué consiste la tecnología? Realmente no es una única tecnología. Son necesarios conocimientos de técnicas de cultivo celular, de microfluídica, de conocimientos más ingenieriles y de biomedicina o de biología molecular para diseñar este tipo de tecnología. Tres conceptos claves: un dispositivo de cultivo celular, es decir, como las placas multipocillo que estamos acostumbrados a tener en nuestros laboratorios de cultivo, pues en lugar de estos pocillos
se trata de canales 3D microfluídicos, ¿vale? Ahí es donde van a crecer las células y se van a conectar a distintos módulos para darle mayor o menor complejidad, con el objetivo de simular el microambiente y los aspectos funcionales clave de órganos vivos en una escala microscópica. Dependiendo del órgano que estemos estudiando, dependiendo del proceso fisiológico que queramos reproducir, pues diseñaremos, ¿no?, este dispositivo. Cada vez más se escucha más como sistemas microfisiológicos, ¿vale? Además del órgano en chip, también se conocen como sistemas microfisiológicos. ¿Y qué características tienen estos dispositivos? Pues bien, como son dispositivos de cultivo celular, tienen características como los dispositivos actuales de cultivo celular, es decir, deben ser estériles y biocompatibles para permitir que las células se adhieran y crezcan normal, y además hechos de un material ópticamente transparente que permita el análisis visual de las células a tiempo real. Por otra parte, también incluye otros conceptos más ingenieriles, y es que estos dispositivos permiten múltiples módulos. Estos módulos pueden ser tanto sensores como actuadores. En sensores estamos hablando de medir parámetros a tiempo real, como puede ser cambios en los niveles de oxígeno, por ejemplo. Los actuadores van a tener un efecto en ese dispositivo, ¿no? Por ejemplo, son bombas de microfluídica que van a modificar el flujo que pasa por este dispositivo. Es decir, están simulando procesos dinámicos y esto va a generar que los microambientes bioquímicos y mecánicos sean mucho más similares al in vivo. Además, se pueden añadir distintos tipos celulares y esta distribución en el espacio de los distintos tejidos van a generar interfaces funcionales entre tejido y tejido también de una manera muy similar a como ocurre in vivo. ¿Y qué ventajas tienen estos dispositivos frente a otros convencionales? Pues en línea con lo que estábamos comentando, ¿no? El hecho de simular señales mecánicas por flujo va a hacer que se mejore la diferenciación de los cultivos y luego veremos un ejemplo concreto, y además va a mejorar la simulación de los procesos fisiológicos que estamos mimetizando. Por ejemplo, procesos como la absorción. En la absorción, a ver, si puedo. ¿Veis el cursor? Bueno, la absorción, tanto la parte apical como la parte basal de las células, es muy importante el gradiente que se genere del compuesto para llevar a cabo la absorción. Entonces, que haya un fluido, que sea un fluido dinámico, tanto arriba como abajo, va a provocar que esa absorción sea mucho más realista. También, por ejemplo, se están trabajando mucho en membranas flexibles que permitan simular el latido cardíaco, por ejemplo. Por otra parte, la monitorización, la incorporación de sensores que nos den los parámetros a tiempo real. Por ejemplo, si queremos simular condiciones de hipoxia y los niveles de oxígeno son muy importantes, ver cómo nuestras células están respondiendo a esas condiciones de hipoxia a tiempo real, pues va a ser muy interesante. También si estamos estudiando respuestas inmunitarias, el monitorizar los niveles de expresión de una citoquina concreta. Y por otra parte, simular la comunicación intercelular. La incorporación de distintos tipos celulares en los distintos módulos va a hacer que esto sea más sencillo. Por ejemplo, uno de los chips que si miramos en la bibliografía sale es para estudiar el ADME, los procesos de absorción, distribución, metabolización y excreción de compuestos bioactivos o fármacos. En este modelo, por ejemplo, el fármaco estaría en contacto en principio con el intestino. El intestino podríamos obtener la fracción que sería absorbible y esta es la fracción que se conectaría directamente con otro chip de hígado. En el hígado se simularía la metabolización de esa fracción y esa fracción metabolizada que sale del hígado también se podría conectar con el riñón, de modo que también se evaluaría la excreción de esos compuestos. Eso es, por ejemplo, un ejemplo del órgano on chip que se está estudiando. ¿Y qué aplicaciones tiene? ¿Para qué es útil? Pues surge de la necesidad, como comentaba Begoña un poco en el principio, de evaluar nuevos compuestos antes de llevarlo a cabo en ensayos clínicos. Para reproducir distintos procesos fisiológicos se ha visto que quizá los modelos in vitro 2D o otros más sencillos no son suficientes y no criban bien estos compuestos bioactivos que llegan a ensayos clínicos y son de muy alto coste. Entonces, se necesitan estos modelos in vitro siempre que se sustituyan a unos modelos in vivo con animales que sean más miomiméticos y que satisfagan también los requerimientos industriales. Principalmente, si realizamos una búsqueda, lo que se observa es que las principales aplicaciones de estos
modelos serán en una medicina personalizada, ya que puede predecir con mayor precisión la seguridad y eficacia de compuestos, en el descubrimiento y desarrollo de compuestos bioactivos o fármacos, lo que estábamos comentando. Y también para modelizar distintas enfermedades, no solo el funcionamiento normal de los órganos, pero también la patofisiología de la enfermedad. Si realizamos una búsqueda de patentes, nos salen unos 200 resultados aproximadamente con la palabra clave órgano on chip. Quizá el más reciente era en 2011, este que tenemos aquí, pero realmente a partir de 2017 hay un boom y hay muchas más número de patentes. Nos fijamos que la mayoría son americanas. Hay alguna también europea, pero América y Asia son las que más patentes tienen con esta metodología. Y si revisamos un poco también palabras clave, pues vemos que la tendencia es cada vez más a que se integren distintos órganos on chip. También apareció hace tiempo el concepto de body on chip en América, que unía de 5 a 7 distintos chips. También hay mucha investigación en las bombas para tener mayor sensibilidad y trabajar con flujos más bajos. También mucha de los sensores que nos van a dar información a tiempo real. Y también mucho de hidrogeles. Por ejemplo, también se está aplicando cada vez más la bioimpresión 3D, que luego nos va a hablar nuestra compañera Lidia, en estos chips para desarrollar modelos pues, incluso más complejos a nivel celular. Y en cuanto a aplicaciones, pues mucho de screening y de este screening de fármacos que habíamos comentado antes. Y luego ya para finalizar me gustaría hablar de un ejemplo de la experiencia que estamos teniendo en AINIA, ¿no? Con este tipo de dispositivos y siguiendo un poco la línea coherente de este primer esquema que os enseñaba mi compañero Juan, pues tras desarrollar un modelo avanzado, ¿no? para simular toda la parte de la digestión, pues nos hemos centrado en un modelo de órgano on chip de intestino para estudios de absorción intestinal. Este trabajo lo hemos desarrollado en colaboración con BeyondChip, que es una de las pocas empresas españolas que está especializada en este tipo de dispositivos. Y pues nosotros les trasladamos nuestra experiencia con modelo estático, un modelo muy bien conocido, ¿vale? Que desde 2007 pues, hay un protocolo que demuestra que es útil para este tipo de estudios. El pocillo que se utiliza es un poco más complejo de lo normal, tiene una membrana semipermeable, se cultivan las células, los enterocitos humanos, normalmente las células CACO2, en esta membrana y tras un tiempo de diferenciación se observa que se diferencian algo similar a como lo hacen in vivo. Entonces, nosotros pensamos que si aplicábamos la fluídica tanto arriba como abajo, ya que tanto en el lumen como el vaso sanguíneo va a tener un flujo, ¿no? en el in vivo, podríamos conseguir un modelo más óptimo para estudiar la absorción intestinal. Además, no solo nos permitiría tener las células epiteliales intestinales sobre esta membrana, sino que también podríamos añadir las células endoteliales y ver qué rol tienen esas células en todo el transporte celular. Podríamos integrar el sensor de TER, de resistencia transepitelial, que es muy importante ya que nos va a confirmar que la monocapa celular está completamente íntegra. Y además ahí se han publicado distintos estudios que, como os comentaba antes, se puede observar que las células, si se diferencian con este flujo continuo, tienen un fenotipo más similar al que se observa in vivo. Vale, nosotros también sabemos que para la absorción intestinal pues son muy importantes las uniones estrechas que se generan entre estas células y la capa de moco también va a tener su influencia. Entonces, pues junto con BeyondChip realizamos una prueba de concepto de este primer chip y los primeros resultados es que hemos visto que la zonula occludens, que es una de las proteínas de uniones estrechas, se expresa en todas las células y tiene un patrón de expresión como el que esperábamos y además observamos que se generan, ¿no? Estas acumulaciones de células y también hemos observado una expresión de mucinas que son las que van a generar esa capa de moco que va a influir en la absorción intestinal, mucho más homogénea de lo que se obtenía en el modelo estático.
Todo ello lo hemos llevado al Congreso de la Sociedad Europea de Organ on Chip, que va a ser ahora en julio. Y en pasos posteriores, por supuesto, la idea es comparar los resultados que se obtienen con el modelo estático, con este dinámico, ver cómo influye también el hecho de poner la capa de células endoteliales y compararlo con los datos in vivo. Sabemos que simular las fuerzas de cizalla va a mejorar la diferenciación de estas células, simular los gradientes de compuestos va a suponer que el transporte celular sea más biomimético y la expresión de mucina seguro que también va a influir. Entonces esperamos tener una optimización de un modelo in vitro para el estudio de la absorción de compuestos. Y esto es todo lo que os quería contar por mi parte. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por tu presentación. Te traslado un par de preguntas. La primera sería, ¿cómo se prueban los compuestos en este tipo de sistemas? ¿Hay que hacer algún tipo de pretratamiento, dilución, etcétera? Bueno, aplicaría los mismos pretratamientos que se utiliza en los dispositivos convencionales de cultivo celular. Es decir, tenemos que confirmar que el compuesto no va a ser tóxico. Entonces, normalmente siempre hacemos una evaluación de la biocompatibilidad del compuesto. Por otra parte, nuestro modelo, que es precisamente de intestino, pues si vamos a simular el lumen, lo ideal sería pasar por ese lumen un digerido intestinal. Por eso también hemos pensado en combinarlo con la digestión in vitro y tener ese digerido que va a ser mucho más similar a lo que pasaría in vivo. Muy bien, gracias. Y bueno, otra cuestión sería, bueno, has comentado en tu presentación que una de las innovaciones que se está trabajando recientemente es la posibilidad de conectar varios órganos entre sí y también pues otro tipo de avances como la incorporación de sensores. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de esas tendencias y novedades? Sí, pues por ejemplo, uno de los modelos que más se encuentran en la bibliografía es el para estudiar los procesos de farmacocinética que tienen también no solo la absorción en el intestino, sino también la metabolización en el hígado. A veces se quedan ahí, a veces van más allá y también incluyen el riñón. Dependiendo de lo complejo que lo quieras realizar, puedes añadir distintos módulos y añadir distintos sensores. Tienes que saber muy bien qué sensores son los importantes para el proceso que estás estudiando, es decir, los niveles de oxígeno son muy importantes en la metabolización. Pues tenemos que añadir ahí, tendríamos que añadir ahí un sensor de oxígeno, tanto en la parte apical como basal, y así ir diseñando según tu objetivo, al final, el objetivo que quieres. Muy bien, bueno, pues parece que hay muchas posibilidades con esta tecnología. Bueno, gracias Laura por tu presentación. Vamos a dar paso ya a la siguiente ponente. A continuación va a intervenir Lidia Tomás. Lidia es doctora en bioquímica y biología molecular. Tiene ya más de 18 años de experiencia en el área de señalización de nutrientes moleculares y desde el año 2005 está trabajando en AENIA, también en el área de estudios preclínicos in vitro y en particular en la investigación y la evaluación del impacto de compuestos bioactivos, ingredientes alimentarios y productos alimenticios en la salud mediante aplicación de técnicas celulares, bioquímicas y moleculares. En particular, su trabajo se ha centrado en el conocimiento del efecto sobre el sistema gastrointestinal, sobre el metabolismo del tejido adiposo y del hígado y sobre el sistema inmunológico. Y Lidia nos va a hablar de modelos celulares avanzados basados en la impresión 3D de células. Cuando quieras, Lidia. Gracias, Begoña. Bueno, hola a todos. Continuando con las presentaciones de mis compañeros, acabaremos esta sesión con la presentación de lo que sería el modelo de bioimpresión. ¿Ves la pantalla, Begoña? Sí. Vale. Bueno, disculpa. Vale. Bueno, hoy lo que os vamos a contar son un poco pinceladas de lo que serían estos modelos de bioimpresión, ¿no? Modelos celulares basados en la impresión 3D de células. Perdón. Bueno, la bioimpresión 3D, lo que primero que nos viene a todos a la cabeza es lo que sería los órganos, lo que sería cualquier parte del tejido, ¿no? Ya
digamos, de forma muy real, ¿no? Entonces, realmente ese fue el origen de lo que fue el inicio de lo que sería la bioimpresión 3D. Nació justamente para dar respuesta a esa necesidad de falta de órganos para los trasplantes. Entonces, ¿esto ha sido una ciencia ficción o una realidad, ¿no? Entonces, ahora veremos durante estos más de 20 años que lleva la tecnología en desarrollo, pues qué aplicaciones y para qué nos puede servir, ¿no? La bioimpresión 3D es una tecnología, como ya estábamos indicando, muy vanguardista, que permite crear tejidos vivos como vasos sanguíneos, huesos, corazón y piel. Precisamente esa tecnología se basa en la tecnología de fabricación 3D, fabricación aditiva, no solamente lo que serían tejidos, sino de lo que en los últimos años también estamos viendo, pues materiales o construcciones. Esto quiere decir que se generan construcciones celulares tridimensionales, sólidas, digamos, mediante la adición de capas y sin utilizar ningún tipo de molde. Digamos que esto lo que sí que es importante, que el material que se va diseñando capa por capa es la biotinta. Entonces, ¿cómo funciona esta bioimpresión 3D? Bueno, pues esto para saber cómo funciona es muy sencillo. Tenéis que mimetizar lo que sería cómo funciona una impresora de modo tradicional. Tú tienes una tinta, que en este caso se llama biotinta porque contiene material biológico, la tienes que introducir en una serie de cartuchos que después poco a poco van a hacer que se vaya deslizando aquello que tú quieres imprimir. La tecnología ha ido avanzando y existen distintas formas de lo que sería esa, digamos, deslizamiento de esa biotinta o ese material. Hay tecnología basada en lo que sea la extrusión, con lo cual cuando se va deslizando lo que sería la biotinta, este material va generando unos filamentos, que es la de extrusión, o luego puede haber otras que generan una serie de gotas. Esas gotas se pueden obtener por sistemas térmicos, por sistemas electroquímicos o incluso por tipo láser. Luego existe también otra tecnología que lo que permite es que se basa en la fotopolimerización, es decir, que en las propiedades, digamos, que tienen la capacidad de algunos materiales que mediante acción de la luz pues se puedan, digamos, polimerizar. Entonces, digamos que finalmente en lugar de tener un papel impreso, lo que se contiene, el resultado es justamente una construcción celular. Aquí destacamos 4 aspectos claves, lo que sería la bioimpresión. Uno es, digamos, el diseño de la estructura, cómo se generan, digamos, esos datos y cómo luego después se trasladan en un fichero digital, que es a partir del cual se va, digamos, dirigir justamente esos cabezales, esos inyectores para que genere esa estructura celular. Luego sería lo que es el material, esa biotinta que estábamos diciendo anteriormente. Hay que definir bien los tipos del tejido que se quiere o el órgano que se quiere bioimprimir para saber qué seleccionar esos tejidos o esas células, digamos, de origen para que mimetice mejor ese constructo, o esos materiales hidrogeles que van a dar el soporte u otros componentes. Luego, como estamos indicando, lo que sea la propia bioimpresión, la tecnología de imprimir. Como estábamos indicando, existen distintas tecnologías y distintos tipos de bioimpresora 3D. Y esto está evolucionando para justamente cada vez adicionar, digamos, tecnología que sea mucho más precisa, bien por trabajar en distintos rangos de temperatura, para distintos tipos de escala o para, digamos, poder trabajar con distintos materiales. Y luego, por último, lo que sería, digamos, que una vez tú has impreso o tienes ese constructo celular, demostrar o ver que es funcional. Y tienes que verificarlo bien porque contiene esas funcionalidades mecánicas que uno desea, porque tiene o se expresan esos genes de interés. También hay que tener en cuenta que a veces, una vez se imprime, se necesita un segundo paso posterior, que es la funcionalización, porque se tiene que aditivar o incluso se tiene que incubar ese tipo de tejido para que siga adquiriendo y sigan proliferando esas células para adquirir la funcionalización o, digamos, la función final. Así pues, digamos que estos 4 pasos que hemos indicado son los 4 pasos justamente de tendencia en lo que sería la investigación y mejora de lo que sería la tecnología de impresión celular. Nosotros, digamos, desde el punto de vista de usuarios de la tecnología, queremos destacar lo que es la biotinta, porque es donde realmente nosotros, como usuarios finalistas de la tecnología, también aportamos nuestro conocimiento al poder, digamos, optimizar, digamos, esa biotinta para generar justamente aquellas construcciones que queremos conseguir. Repasando un poquito, lo que sería la biotinta es un material fluido, que es lo que hemos dicho anteriormente, se cargan los inyectores de la bioimpresora y que permiten mimetizar la arquitectura del tejido celular de interés. Se compone de células vivas representativas del tejido a imprimir, de biomateriales que permiten la generación de esas estructuras tridimensionales, lo que solidifica, que también se denomina scaffold, y lo que serían otros componentes para favorecer lo que sería toda la parte nutritiva y que mantenimiento, incluso favorecer lo que sea la unión y el enlace del biomaterial con las células vivas. Luego, además, queríamos destacar que últimamente lo que hay como tendencia es utilizar biotintas multicomponentes porque no hay, digamos, un material que reúna todas aquellas propiedades, digamos, ideales para que sea la biotinta y generar esa estructura en cuanto a propiedades mecánicas deseadas o la biocompatibilidad según el uso de
de esa construcción final. Por eso finalmente se están utilizando pues tanto materiales más naturales o sintéticos, combinación de distintas células. En AENIA, como bien nos indicaba Begoña a la introducción de este seminario, estamos apostando pues, en los últimos años por incorporar nueva tecnología que nos permita avanzar en esos modelos preclínicos que permitan obtener a escala de laboratorio la mayor información posible y la más precisa para poder dar respuesta a poder evaluar el efecto biológico de distintos compuestos y productos. Así pues, nosotros también nos hemos embarcado en la aventura de, siguiendo como han explicado mis compañeros anteriormente, Juan con el diseño de un nuevo digestor dinámico in vitro y Laura con el órgano-chip, pues también digamos incorporar lo que sería una bioimpresora 3D para desarrollar modelos más complejos. Hemos adquirido una impresora que es la Levi 3, donde podemos destacar que es una bioimpresora de extrusión, con lo cual, aludiendo a lo que hemos dicho anteriormente, vamos a generar o estamos generando lo que son filamentos del biomaterial. Digamos, nos permite trabajar, digamos, es muy versátil porque nos permite trabajar con distintos biomateriales, con lo cual podemos hacer construcciones complejas con distintos tipos celulares. Tenemos 3 extrusoras, con lo cual también permite combinar distintos tipos celulares, un amplio rango de temperatura y luego la impresión coaxial. En el mismo cabezal podemos extruir digamos, en la misma hoja, extruir 2 o 3 materiales diferentes, con lo cual, digamos que el material es muchísimo más complejo. Así pues, esto un poco ¿por qué lo hacemos? Bueno, pues que llevamos una trayectoria en AENIA pues, de más de 15 años donde estamos intentando mimetizar a nivel mediante modelos celulares las distintas funciones celulares que den respuesta a esas necesidades de las empresas y en estos últimos años hemos ido trabajando incorporando distinta tecnología. Pues el cultivo 3D, que es el cultivo más sencillo, trabajando en monocapa, incorporando los cultivos 3D, pues sistemas Transwell de cultivo, con cultivo de distintos tipos celulares, órgano-chip, como ya ha indicado mi compañera Laura. Estamos incorporando también el cultivo ex vivo de ventas celulares polinucleares sanguíneas y, como no, pues incorporamos lo que sería la bioimpresora 3D, donde poco a poco iremos incorporando, trasladando lo que sería esa tecnología a cada uno de los modelos. Lo que estamos trabajando actualmente ahora es en un modelo de lo que sería tejido adiposo. De AENIA pertenece a una red de excelencia, el Tecnomifood, que es una red española de 5 centros tecnológicos, lo que sería AENIA, AZTI, ANFACO, CNTA y Eurocat, donde tenemos como finalidad el poder aportar lo que sería aproximación de una visión integral de las tecnologías ómica y todo lo que envuelve a las tecnologías, digamos, para poder, digamos, evaluar compuestos y productos funcionales. Así pues, AENIA, digamos, dentro de las distintas actividades que realizamos en el marco de este proyecto, y durante un primer año desarrollamos un sistema, digamos, de cocultivo y tridimensional en cuanto a lo que sería sistema Transwell de tejido adiposo junto con tejido gastrointestinal, vamos a dar un salto, digamos, mayor a lo que sería, digamos, trasladar este modelo a lo que sería el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido complejo en el que interviene, digamos, su función, a lo que anteriormente se consideraba simplemente un tejido reservorio de lo que se puede considerar la grasa, es digamos, un tejido mucho más activo metabólicamente de lo que se consideraba hace muchísimos años y cuyas actividades están implicadas y sobre todo disfunciones en muchos desórdenes metabólicos, con lo cual es un target de gran interés. Así pues, viendo un poco todo lo que hemos visto, recogiéndolo, podemos destacar, digamos, 3 grandes aplicaciones de lo que sería la bioimpresión 3D desde el punto de vista biomédico. La medicina regenerativa, que como indicábamos al principio, es justamente para lo cual nació, el trasplante de órganos, el injerto de tejidos, la evaluación del efecto biológico de distintos compuestos, lo que es tanto para el drug discovery, fármacos como compuestos cosméticos, como nutracéuticos. Este punto también es muy importante porque digamos que toda la tecnología in vitro que nos permita ser mucho más compleja, en el caso de la industria cosmética es de gran aplicabilidad porque justamente la industria cosmética no se puede utilizar, digamos, estudios con animales, por lo cual digamos que se da el salto de in vitro al estudio en vivo con humanos, con lo cual disponer de modelos robustos, digamos, es de gran utilidad. Y luego, además de estos modelos, permite estudiar el mecanismo de acción de las enfermedades o incluso de cómo funcionan los compuestos. Esto quiere decir saber el por qué ocurre, ¿no? Luego, además, también queríamos destacar que no solamente en lo que sería la evaluación de compuestos bioactivos, la aplicación más biomédica, ¿no?, de la bioimpresora 3D, sino vemos que la bioimpresión de 3D también los está utilizando, digamos, en lo que se denomina la carne cultivada in vitro, ¿no? Existe ahora mismo una tendencia
pues dada las distintas, el marco en el que nos encontramos, incremento de la población mundial, que implica un incremento de carne, donde ya se ven los datos estadísticos de que se esperan un crecimiento pues, más del 70% para 2050. Esto va a hacer que se activen las actividades de las actividades ganaderas con el impacto medioambiental que supone. Y luego, además, no solamente este factor medioambiental, sino además luego existe una serie de tendencias de consumo donde otros, aspectos del consumidor donde prefiere, productos que no vengan de origen animal. Esto ha desencadenado, digamos, lo que sería la necesidad o una alternativa de lo que sería la carne, que es la carne in vitro. Bueno, la bioimpresión 3D, digamos, también está dentro de lo que sería la tendencia, dentro de la investigación de esa tecnología de carne cultivada, porque precisamente, como indicamos anteriormente, la generación de esas estructuras Scaffold, que hemos llamado esas estructuras, esos andamiajes, permiten generar una serie de consistencia en lo que sería la carne in vitro, permite combinar distintos tipos de células, lo que sería que le daría o le conferiría unas características organolépticas que serían, digamos, más adecuados o serían de mayor, digamos, gusto para el consumidor. Así pues, resumiendo un poco, ¿qué ventajas puede ofrecer estos modelos tridimensionales? Pues como estamos diciendo, obtención de in vitro de estructuras tridimensionales funcionales y biométricas muy similares a los tejidos celulares humanos. Se recrea de forma más precisa el microambiente, gracias a que se puede manipular la dirección espaciotemporal de varias células y luego además pues, reproducir mejor ese comportamiento celular. Así pues, ¿qué utilidad hay para las empresas? Bueno, pues lo que disponer de modelos más vanguardistas, más complejos, más similares a la situación in vivo. Estos compuestos se pueden utilizar para poder evaluar el efecto biológico de una gran amplitud de compuestos que mantienen ese efecto biológico o impacto en la salud. Fármacos, cosméticos, nutracéuticos, tanto para el cribado de nuevas fuentes de productos bioactivos como para la selección de los prototipos que se pueden ir generando. Se puede estudiar cómo funcionan esos mecanismos de acción de algunas enfermedades, así y luego identificar esas dianas metabólicas o esos targets de esas dianas para luego poder identificar esos compuestos que van a ejercer una función beneficiosa, la medicina regenerativa y luego lo que sería, digamos, dentro de la alimentación, también lo que sería la carne de cultivo celular. Así pues, como empezábamos al principio, ¿ciencia ficción es realidad? Bueno, lo que podemos decir es que actualmente no existe todavía, digamos, la posibilidad de poder los órganos que se imprimen utilizarlos, pero no estamos tan lejos. En los últimos congresos, los expertos que trabajan en el campo le dan una previsión de aproximadamente unos 15 años disponer de órganos para poder aplicar. Así que lo que podemos decir es que la bioimpresión 3D es una tecnología tisular revolucionaria que lo que está permitiendo es que el in vitro pues cada vez se parece más a lo in vivo, con lo cual pues da, digamos, un gran potencial de uso en distintos ámbitos, como hemos visto. Así que muchas gracias aquí, pues todo el equipo que formamos parte de la unidad de preclínicos de AINIA bajo la dirección de Begoña. Muchas gracias, Lidia, por tu presentación, que bueno, me parece es un campo súper interesante de la bioimpresión 3D con muchísimas posibilidades. Ya has comentado que este sistema pues, permite reproducir con mucha más fidelidad lo que puede suceder en la realidad. No sé si podrías resumir qué tipo de información nos puede dar este sistema con la bioimpresión 3D que no nos esté dando un sistema convencional de cultivo celular. Bueno, es una pregunta compleja, Begoña, pero bueno, sobre todo aunque hemos ido resaltando, yo creo que más tanto Laura y yo creo que también Juan, ¿no? Estos modelos lo que nos permiten con método 3D es, digamos, sobre todo lo que decía al final, ¿no? El crear un ambiente espacio-temporal, o sea, la geometría de las células, digamos, se está viendo que es mucho más importante de lo que podíamos pensar en un principio. También yo creo que no podemos culparnos, no porque estemos utilizando modelos sencillos, sino simplemente hay que agradecer, digamos, los avances para poder disponer de modelos que sean mucho más exactos o precisos. Recientemente, a principios de mes, Laura y yo tuvimos la oportunidad de asistir a un congreso sobre modelos complejos y en caso de bioimpresión y distintas investigaciones y grupos de investigación lo que aludían precisamente es que, digamos, justamente en la parte de drug discovery, en la fase de búsqueda de fármacos, la disposición espacial de las células responde muy diferente. Entonces, quizás si queremos buscar, digamos, un hilar más fino en la búsqueda de compuestos, ser más precisos en ese efecto biológico, estos modelos te dan justamente esa oportunidad
digamos, el tener, digamos, recrear ese ambiente. De hecho, fíjate que sí lo puede recrear también, que lo que se pretende es que eso esté, que digamos, dentro de la medicina regenerativa, es que lo que se imprima se pueda directamente incluir en el cuerpo. Incluso ahora, digamos, los últimos, digamos, ya no sería incluso la 3D, se está hablando de la 4D, que implica que incluso trabajar con células de la propia persona, o sea, que se extraigan células digamos, tuyas y que dentro de una medicina muy personalizada te puedan reconstruir aquello que tú necesitases en caso de que estuvieses enfermo y poder incorporarte justamente, digamos, ese tejido, con lo cual, ya no te digo que es de forma precisa, es que de forma muy, muy, muy real, con lo cual digamos que sería como pues trabajar lo que decimos siempre en los mecanos, ¿no? Estaríamos trabajando en escala laboratorio, pero digamos con una visión, digamos, de lo que ocurre en el cuerpo humano, ¿no? Yo creo que quizás seamos un poco más mayores, no sé si recordaráis una película, ¿no? En la que había una serie de investigadores que se volvían en miniatura y entraban dentro del cuerpo humano y viajaban. Bueno, pues aquí nosotros no estamos viajando dentro del cuerpo, al contrario, lo que hemos extraído una parte del cuerpo y estamos trabajándola con él, o sea, por lo cual hemos hecho el proceso inverso, ¿no? En lugar de viajar dentro del cuerpo, hemos hecho que el cuerpo, digamos, viaje hacia nosotros. Un poco a poco simplista, ¿no? Pero vamos, intentar decir sobre todo que es algo que, digamos, sería lo que siempre hemos querido, ¿no? El poder ver lo que ocurre y poder, sobre todo, es el hecho de poder manejarlo, ¿no? Es la parte esa que creo que es más compleja. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Buen símil. Yo creo que muchas veces la realidad supera la ficción y yo creo que bueno, aquí estamos ya en algunos avances que son muy significativos. Bueno, un poco por resumir el webinar de hoy, nada, simplemente recapitular que estamos hablando de modelos in vitro que nos permiten acortar tiempos y costes en desarrollo de alimentos funcionales, pero no solamente de alimentos, sino también de ingredientes activos en el ámbito de la cosmética o la farmacia. Este tipo de modelos pues, permiten aportar evidencia científica sobre la biodisponibilidad y la funcionalidad de este tipo de compuestos y bueno, hoy hemos presentado un paso más, ¿no? Unos avances que nos permiten seguir progresando en la representatividad y en las aplicaciones de estos modelos in vitro, que cada vez sirven para estudiar más cosas y sirven para aplicarse en más ámbitos, ¿no? Y ya no nos limitamos, como decía, a alimentación, sino que también se puede extender el estudio a distintas aplicaciones cosméticas y farmacéuticas. Incidir de nuevo en que parte de estos trabajos se han realizado en el marco de la red Tecnomifood, que está financiada por CETI, una red de excelencia en la que participamos 5 centros tecnológicos con el fin de avanzar en el desarrollo de productos funcionales con el apoyo de las sómicas y otro tipo de tecnologías como los modelos in vitro que hemos mencionado hoy. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todos por la asistencia y la atención.